Déjame hablar. A Marcelo Silva. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Bienvenido a Déjame hablar, ¿cómo está? Un gusto. Gracias, un privilegio conversar con ustedes. Buenas noches, a su disposición. Marcelo, si puede un poquito encuadrar también su imagen un poco mejor para que nuestros seguidores puedan estar plenamente visualmente cómodos. Muchas gracias. Si me permite, Gabriel, por favor, ahí creo que estamos Adelante. mejor. A este lado, perfecto. Ahora sí estamos encuadrados, me Adelante, parece. gracias, Marcelo. La primera valoración, desde el ámbito político y desde el efecto, ya lo adelantaba un poco Franco hace unos minutos. ¿Cuál es la lectura que usted hace de estas acusaciones? Acusaciones de sexualidad que no son nuevas en tiempos políticos, ya lo habíamos vivido en el 2016, tenemos la referencia también de Bill Clinton en algún momento, expresidente de los Estados Unidos. ¿Por qué se recurre a esto? Más allá de que estos hechos sean no verdaderos o no, ¿y qué lectura hace usted de las respuestas y posiciones políticas y respuestas, las narrativas políticas, para explicar la falsedad o la veracidad de estos sucesos? Adelante. A ver, voy a partir por lo segundo, si me permite, por favor, Gabriel. Simplemente hacer algunas puntualizaciones que me parecen importantes, pero además pertinentes, ¿no? Me preocupa mucho el abordaje que se ha realizado en este último tiempo sobre el tema, especialmente en el ámbito de la visión de la probable víctima, ¿no? Es decir, quien tenga que pagar no solamente por elementos éticos o por elementos que pueden estar rayados en la violación de la norma, ¿no? Que lo tengan que hacer, pero es muy sensible el tratamiento cuando se refiere a una persona tan joven, recientemente haber alcanzado la mayoría de edad, que indudablemente tiene todo un camino para vivir y bajo la lógica de la estigmatización social, pues creo que ya se la ha destrozado, ¿no? Es decir, la señorita en cuestión realmente creo que ya tiene un camino muy, pero muy difícil en el ámbito de las posibilidades de rehacer su vida o zafar de un escándalo. Entonces hay que tener mucho cuidado y me alegra mucho, Gabriel, que usted haga mención analizar los efectos políticos de la denuncia y no meternos en el lleno de las denuncias, porque aparte de poder estar realizando un trabajo de revictimización, que me parece que no es justo, no es cabal, podríamos estar entrando a un ámbito altamente especulativo. Todavía no hay elementos probatorios y nosotros somos los que menos podemos dar elementos probatorios de una relación o no relación que está reñida, obviamente, en el ámbito de la, yo no diría ni de la ética y la moral, que en este caso es un elemento importante en el ámbito de del sentido o el imaginario, si tú quieres, cualitativo del electorado o de la ciudadanía. Estoy hablando del electorado por la cercanía a elecciones, sino fundamentalmente en el ámbito de la rendición de cuentas jurídicas, ¿no? Es decir, de haber existido esto, por supuesto, no estamos hablando de un daño solamente ético, no estamos hablando de un problema de escandalete, estamos hablando de un problema jurídico, ¿no? De implicaciones jurídicas muy serias. Entonces, quiero hacer esa puntualización. Me alegra mucho que el programa tenga el enfoque de ver el análisis de las consecuencias políticas y no quedarse concentrado únicamente en el desarrollo de los hechos, que creo que ha sido un abordaje muy mal intencionado, sea verdad o no sea verdad, y que por supuesto al tratar de dañar políticamente lo que ha generado definitivamente es un proceso de daño a una mujer, a una señorita que tiene muchos años para vivir. El primer elemento, y ahí voy a la respuesta sobre el primer punto, por supuesto que los elementos de escándalo son muy, pero muy recurrentes en el ámbito de la política, no solamente latinoamericana, sino de la política mundial. Usted, Gabriel, mencionaba el caso Clinton, pero indudablemente tienen, creo, una distinta resonancia en el ámbito de las regiones.
quiero, por ejemplo, recordar al presidente Lugo del Paraguay, ¿no? Un sacerdote, en realidad ex sacerdote, y la cantidad de hijos que tuvo en relaciones absolutamente fuera del contexto, incluso en el momento en el que él era sacerdote. Y bueno, pese a ello, digamos, hubo un voto duro de un proceso de la izquierda paraguaya que no se modificó y no varió en el ámbito de su elección y de su preferencia electoral. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace el análisis de este caso y su influencia. Yo estoy plenamente convencido que sí, va a haber un costo político, un costo electoral fuerte por el escándalo. Además, se lo lanza en un momento preciso, en un momento electoral adecuado. Pero hay que ver a qué sectores. Yo estoy plenamente convencido de que el MAS va a terminar de derrumbarse en el ámbito del voto urbano, ¿no? Clase mediero o periurbano inclusive. Pero dudo mucho que se conmueva el voto duro indígena originario campesino, que tiene otro tipo de características, que es un voto identitario. Lamentablemente para el MAS, este voto identitario que se convierte en su voto duro, en su voto de resistencia, en su enclave, no le alcanza para ganar las elecciones. No es un voto que supere los umbrales, los límites, las proporciones electorales como para que el MAS se pueda sentir ganador o cómodo en el proceso electoral. El error estratégico del MAS que da origen a este escandalete es indudablemente el haber tenido un desacierto de estrategia política. Y ese desacierto de estrategia política es haber lanzado una ola de movilizaciones sociales que terminaron en nada, en absolutamente nada. Es decir, se dijo que iba a ser irreductible hasta las elecciones el 6 de septiembre. Las elecciones fueron el 18, tal cual las planificó el Tribunal Supremo Electoral. Se dijo que el país iba a ser conmocionado, no se logró eso. Se pidió la renuncia de Yanine Áñez, tampoco llegó la renuncia de Yanine Áñez. Se metieron otro tipo de demandas a última hora, tampoco se contemplaron. Fue un fracaso en el ámbito de la movilización, fue una estrategia política fallida que no solo ahuyentó el voto urbano, periurbano del movimiento al socialismo, sino que desnudó que el MAS ya no era la fuerza homogénea, el instrumento político coordinado con las corporaciones sociales. Estamos hablando de movimientos, el movimiento minero, los campesinos, etcétera, etcétera. Fueron sectores, yo diría, minoritarios, los que siguieron las instrucciones y desgraciadamente hubo un sector parlamentario, un sector político, un sector mucho más urbano, mucho más negociador, el que conculcó las demandas de este sector corporativo. Y por supuesto un sector en Buenos Aires, o un sector del MAS, que daba instrucciones sin tener una adecuada lectura de la coyuntura. Ahí fue el inicio. Y yo creo que lo dejo acá porque seguramente van a llover las preguntas, pero estoy convencido de que este es un momento de vulnerabilidad, un momento de vulnerabilidad del movimiento al socialismo que ahora es aprovechado precisamente con este otro tipo de escándalo que indudablemente van minando las posibilidades electorales del país. Bien, simplemente para cerrar lo anterior, ya lo estábamos comentando previamente, queríamos dar una explicación un poco más técnica de lo que había pasado, por ejemplo, con el tema de los certificados. Hemos intentado hacer como equipo también una indagación desde distintos puntos, desde esta plataforma. Ya se había dicho, John Aranda había dicho de que era el problema el código QR de los últimos certificados. Y bueno, después de hacer nuestra indagación, la tuvimos a la doctora Barriga el anterior fin de semana, y lo que pasa cuando uno entra a revisar justamente esa información de los certificados es que ni por nombre ni por partida son auténticos. Es decir, cuando alguien inserta el nombre o inserta el número de partida en el software de registro de la entidad respectiva, lo que sale es que no se encuentra datos o información. Si pudiéramos colaborar periodísticamente en ese ámbito técnico, es que justamente
esos 7 certificados de menores no son verdaderos, no solamente por la cuestión del código QR, sino también porque no existe la partida ni existe el nombre de la persona ahí. Al menos para evitar cualquier tipo de especulación. Esta explicación le debemos también a nuestra audiencia, que nos ha seguido el pasado fin de semana, y como emitimos sábados y miércoles, es parte del respeto a la opinión pública que queremos brindar justamente haciendo esta valoración. Franco, Álvaro, después de esta aclaración que ustedes tan gentilmente me permiten y nos permiten hacer como programa, continúen, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido, Marcelo. Te agradezco la invitación. Sin embargo, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. Es la coyuntura política, precisamente electoral, que nos obliga a plantearnos el tema del bien y el mal, ¿no? No podemos dejar de lado aspectos de carácter moral. Tanto las pautas de comportamiento sexual en la sociedad como el Código Penal y por lo menos algunas líneas globales de lo que son las conductas sexuales en Bolivia, está totalmente, digamos, es algo despreciable que una persona adulta que le triplique en años a una menor de edad pueda iniciar una relación de carácter sentimental y sexual, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema es que al parecer la relación precisamente comenzó alrededor de los 13 o 14 años de esta muchacha y coincide con un patrón que también fue denunciado los últimos 10 años en el caso de la hija de la exministra Nemesia Chacollo y en el caso también de la minoría de edad de Gabriela Zapata. Coincide. Entonces, definitivamente la conducta sexual de este señor Evo Morales es totalmente no solo imprudente, ilegal, sino es una conducta inmoral. Eso desde luego, no se puede negar. Ahora, desde el punto de vista de la teoría feminista, ¿no? Esta relación entre un adulto y una menor de edad es una relación de poder, no podría darse de otra forma. Es una relación de poder, de abuso, de dominación, que también pone en entredicho la calidad del liderazgo de Evo Morales, y es una precisamente baja calidad de esa persona o aprovechó, sea en los ámbitos de la institucionalidad del Estado o sea en otros ámbitos como dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, etcétera, lo que utiliza para precisamente granjearse la lealtad no solo de sus seguidores, sino al mismo tiempo de favores sexuales. Y esto está profundamente investigado en la teoría feminista y al mismo tiempo en el famoso informe Kinsey de conducta sexual en los Estados Unidos, que ha marcado precisamente el debate a nivel internacional sobre si es dable o no la relación entre personas mayores y menores de edad. ¿Qué dice el informe Kinsey de los años 40? Un informe sobre relaciones sexuales tempranas, prácticas de autoestimulación, masturbación y también conductas homosexuales en la sexualidad humana, muestra que personas adultas que se caracterizan por 3, 4, 5, varias veces de relación con menores de edad, define un tipo psicológico de una personalidad totalmente insegura de sí misma y que es capaz de aprovecharse y abusar de sus condiciones al no poder iniciar una relación heterosexual, entre comillas, saludable, factible, viable, orientándose hacia la dominación y hacia la tendencia precisamente de la manipulación de menores de edad. Esto está profundamente estudiado, ¿no? Entonces, eso también creo que tiene que entrar en el debate actual. Es por eso que en el ámbito político de las Américas,
Bill Clinton fue casi echado de la presidencia por esas relaciones, precisamente con una joven que estaba haciendo un internship en la Casa Blanca. Mónica Lewinsky no era menor de edad, pero sí gozaba del estatus de una estudiante. Obviamente se mostró como víctima del hombre más poderoso de los Estados Unidos, el presidente, y el presidente accedió a una relación sexual, además estando casado. Eso es lo que motivó un impeachment en los Estados Unidos en 1998, ¿ya? Y eso también está profundamente estudiado. Los informes y datos sobre la conducta sexual de Mao Zedong con menores de edad en el Partido Comunista Chino también está estudiado. Y se muestra claramente que estas personalidades son incapaces precisamente de iniciar relaciones amorosas de carácter sentimental saludable, por no decir normal, ¿no? Porque lo normal y lo patológico desde el punto de vista psicológico también se puede discutir, pero aprovechan circunstancias de poder para manipular a lo que constituyen menores de edad o víctimas. Entonces, si no tuvieran esas condiciones de poder, lo harían de otra forma. Entonces, esto es lo que hace también más condenable la conducta, porque utilizan las condiciones institucionales de un cargo, sea sindical, político o partidario, para aprovecharse de las mujeres, y esto también motiva la enorme cantidad de crítica desde el punto de vista político de la teoría feminista. Un apunte también, desde la reflexión ética, desde la filosofía, no sé si Franco y Marcelo están de acuerdo, pero también pasa lo siguiente, también se habla de integridad. Cuando éticamente hablas de integridad, quieres decir que la persona es una sola y tiene una posición en principios o una actitud ante las cosas y los sucesos con los mismos criterios de reflexión hacia todo escenario que te venga. Si tú trazas una línea que diga esto es privado y esto es público, si tú trazas una línea de, digamos, esto es lo políticamente correcto, pero lo sentimentalmente puede ser especulativo, podríamos renunciar también al criterio de integridad, porque no habría persona íntegra, ni gobernante íntegro, ni figura pública íntegra, ni deportistas, ni artistas, ni nadie. Entonces yo puedo estar aquí hablando de la verdad periodística y por debajo recibiendo mucha guita. No sé qué opina Marcelo, adelante. Es cierto, ese es un principio fundamental, ¿no? Yo creo que es un tema que debe ser abordado indiscutiblemente a partir de este proceso electoral y ojalá tengamos una recomposición no solamente de la parte política, sino también de la parte axiológica, ¿no? Que yo creo que es muy importante en el ámbito de la concentración del poder o de la toma del poder. Quiero recalcar lo que dices tú, Gabo. El tema fundamental es de que no estamos hablando de una dispersión de personalidades o facetas distintas. Si yo soy un mal tipo, si soy un mentiroso, si me fascina robar, etcétera, etcétera, no es que esa es parte de mi vida privada, ¿no? Eso mismo lo voy a reflejar, por supuesto, en el ámbito del ejercicio y en este caso, en el ejercicio de la función pública, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que una autoridad, más aún si es electa, tiene que tener, por supuesto, todos los elementos de aplomo que sean importantes para tener una coordinación, un elemento de pleno respeto al imaginario valórico ético, que no es único, ¿no? Y ahí un poco podríamos entrar en una discusión con Franco, por ejemplo, ¿no? Es decir, los imaginarios axiológicos son constructos culturales, sociales, ¿no? Hay temas mucho más importantes para ciertos conjuntos de la sociedad, para otros no, ¿no?
Es decir, indudablemente, pero la autoridad tiene que ser absolutamente sensible en el hecho de estar plenamente coordinada, relacionada, conectada con la representación de ese imaginario colectivo que no solamente, insisto, es político, sino también axiológico. Pero aquí estamos hablando de algo muy importante y quiero volver al tema del efecto político, ¿no? Estamos hablando no solamente de la posibilidad de una relación de abuso de poder, que podría darse no solamente con una menor de edad, Franco, podría darse también con cualquier otra dama o con cualquier otro caballero. Vamos a invertir la cosa, no solamente hablar desde la perspectiva feminista, ¿no? Es decir, el uso del poder puede obligar a alguien a pedir ciertas cosas y no solamente a una menor, sino estamos hablando fundamentalmente de un hecho que me parece importante. Y creo que esa es la lógica política a la que quiere terminar. Aparte de un escándalo que podría poner en cuestionamiento el tema ético, moral, las consecuencias son jurídicas. Estamos hablando de un delito, ¿no? Estamos hablando de un delito, de la posibilidad de la comisión de un delito, ¿no? El Código Penal es clarísimo en el país. Las personas mayores que sostienen relaciones con menores de edad hasta menores de 18 años, indudablemente cometen una figura ilícita, penada por la normativa, que es el estupro. Bien, ahí está el tema. Ahora, yo creo que habría que analizar muchísimo, ver si el tema es también éticamente abordado, ¿no? Yo tengo mis dudas, y lo he mostrado desde el principio, por eso la aclaración básica, que el cuestionamiento a la integridad ética de Morales ha llevado a muchos, desgraciadamente, a utilizar mecanismos que no son precisamente éticos. Y aquí, Gabriel, te lanzo un poco el tema porque creo que es un tema de interacción muy interesante. Habrá que hacer desde el caso Zapata, y probablemente ahora con mayor énfasis, el tratamiento mediático en relación a este tema. Es decir, hay personas que probablemente hayan cometido delito, ¿no? Marcelo, sí. Perdón, disculpa. O sea, Paola Barriga, el anterior fin de semana acá, diciendo todo lo que se dijo, probablemente se equivocó muchísimo, no probablemente, se equivocó muchísimo, porque también las fuentes incurren en ese manejo mediático. Es decir, aquí lanzó el tema de los 7 certificados, nos los mandó, verificamos y no es cierto. Y es que todos entran en el juego. Y no es que nosotros hayamos consentido esa posición. Bueno, lo dijo y tenía la libertad, como en cualquier espacio, de decirlo acá. Pero la pregunta fundamental era, y lo dijo Álvaro al cuestionar sus significados, lo dijo Franco, ¿es correcto de que lancemos todo a cuentagotas de la misma manera tan irreflexiva como en el caso Zapata? Y evidentemente, si nosotros estamos pidiendo integridad ética a los actores políticos, también tendría que haber integridad ética en quien denuncie. Es decir, no por dañar a alguien voy a terminar dando coletazos y dañando a otra persona que por buena o mala suerte se encontró con ese alguien señalado. Correcto. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Es decir, este drama ha comenzado con una fotito acá, una fotito allá, aparecieron los piecitos. Me da la impresión de que no se va a quedar en los piecitos, van a aparecer otras cositas más. Y esa es una forma, me parece, por supuesto, ya malintencionada de manejo de la información. Insisto, yo estoy pensando en la niña, no en la niña, en la señorita. Estoy pensando en la señorita y comparto contigo que por azares de la vida o por la presión o por el ejercicio del poder o por un abuso, por lo que haya sido, por ahí se encontró en una situación con alguien, pero ¿y qué del resto de esa vida, no? Que estaría absolutamente marcada por la utilización no ética de los medios de comunicación acerca de esta información y con fines, además, que me parecen tremendamente macabros, son fines coyunturales, muy cercanos, electorales, ¿no?
Esto, por supuesto, no desmerece a nadie el hecho de que se investigue y que además los responsables tengan que asumir no solamente el tema de un castigo ético, moral, o una censura, en este caso ética moral, sino también, si fuese el caso, reitero, una sanción judicial como debería ser. Franco, estamos por RKM, sí, la radio solidaria, estamos por Radio UPAL también en Cochabamba. Bueno, gracias por seguirnos en sintonía. Álvaro Rivera está con problemas en la conexión. Ay, el bendito internet. El internet, señor Franco. Sí, la jovencita implicada en esta última relación, ¿no? La jovencita, ha reconocido públicamente que es pareja de Evo Morales, que ha estado con él. No ha presentado ninguna denuncia formal, ¿no? Entonces, además ya es menor de edad. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si habría que preocuparse, ¿no? Desde el punto de vista formal, ¿no? Sí, se pueden cometer excesos, la prensa amarillista puede denigrar a las personas y después no reconocerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no podemos dejar de lado la forma en la que actuó Evo Morales a lo largo de una serie de hechos muy similares y actuó con total impunidad. Y desde el punto de vista incluso político, actuó justamente con una aquiescencia de otros líderes políticos, entre ellos Luis Arce Catacora, ¿no? Ahora, yo entiendo, hay el relativismo de los valores, etcétera, pero no, eso ya está superado, porque a mí no me van a venir a querer convencer que el matrimonio en el mundo islámico con niñas de 10 años es respetable, dado que es su cultura. Eso está mal. Eso está condenado en muchas circunstancias. El movimiento feminista internacional y otras organizaciones como Save the Children condenan públicamente, y no vamos a caer en la tontería de decir que Save the Children corresponde al imperialismo, al mundo occidental, y el mundo islámico, el mundo oriental es otra cosa y hay que defender, y es colonialismo mental. Es absurdo. No podemos aceptar los matrimonios islámicos con niñas de 10 o 12 años que mueren inclusive desangradas en su primera relación sexual. Eso no se puede aceptar, y esa especulación absurda del relativismo de valores no va. Finalmente, Nietzsche, en la genealogía de la moral, indica qué es lo que hay que entender por el bien y el mal. Y Nietzsche tiene una sola respuesta: el bien es lo que define el más fuerte, y eso es lo que ha abusado Evo Morales. El más fuerte, el presidente o el expresidente, estos líderes políticos irresponsables, inescrupulosos, han definido que para ellos es moral, está bien tener relaciones sexuales con menores de edad, está bien manipularlas, está bien dominarlas y efectivamente abusar a otras personas, no solo menores de edad, sino violar los derechos humanos de los indígenas, decir una cosa y hacer otra, ¿no? Iniciar un proceso tremendo de revueltas sociales después de la renuncia de Evo Morales, ¿no? Y seguir precisamente lo que hemos sufrido hace 2 semanas en el tira y afloja de la destrucción del sistema democrático, porque esa es la moral del más fuerte, esa es la genealogía de la moral que se expresa desde prácticamente los griegos. Pero el sistema democrático tiene también una respuesta para contrarrestar eso. No es lo que el más fuerte define como lo que está bien o lo que está mal, sino es el sistema institucional de la Constitución, las leyes. Y en Bolivia, las leyes condenan, prohíben lo que ha hecho Morales, no solo últimamente, sino desde hace 10 años, avalado por su cargo y, colaborado por otras personas a las que hizo referencia la doctora
Paola Barriga en la entrevista del sábado pasado. No, está bien, Franco. Es algo que indudablemente podríamos hablarlo y creo que tú tienes muchísima razón. Pero, insisto, yo no quiero entrar al proceso de esto o esto otro. Sí me interesa mucho analizar las consecuencias políticas, porque cuando se lanzó, por ejemplo, el caso Zapata, se estableció, y creo que lo hicimos en algún momento, una inferencia de que esto afectó más o menos entre el 3 y 5% de la votación en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Tú dirás, es poquitito lo que afectó, entre 3 y 5%, según las encuestas previas, etcétera, etcétera. Más que suficientes para darle vuelta a un resultado, ¿verdad?, tan estrecho como fue el del 21 de febrero. Entonces, creo que hay que enfocarse mucho en lo que puede significar, por lo menos quiero hacerlo yo, en el ámbito de las consecuencias políticas. Y creo que sí, van a haber consecuencias políticas muy serias para el movimiento al socialismo. Más allá de la realidad de esto. Sí. Definitivamente van a haber consecuencias durísimas. Primer elemento, el MAS, y ya lo decía, estimado Franco, Gabriel, el MAS ya viene lastimado por ese error táctico que el mismo Evo Morales lo reconoce en la Argentina. Esta movilización, que como muy bien decía Franco, empezó a generar terror, fue inoportuna, no consiguió absolutamente nada, mostró otra vez la falta de músculo y la falta de coordinación de ese MAS grandioso que era en otrora. Estamos hablando del 14, del 2014, todavía podemos retroceder más, capaz de convocar a multitudes. Se fractura, se cae, se rompe. Quiero decirles que ya desde la renuncia de Morales, Morales no sale del poder político precisamente ante una gran resistencia social. Evo Morales ya renuncia prácticamente en la soledad. Ojo, desde ahí ya podemos ver que hay elementos partidos en el ámbito de esa cohesión entre el instrumento político y la parte corporativa, la calle, si ustedes quieren. Y esa parte corporativa indudablemente necesita también repensar su liderazgo. Un liderazgo que en los últimos 14 años fue cooptado prebendalmente y que eso creó también una desconexión absoluta entre ciertos sectores de base de gente que además empezó a tener otro criterio. Ahí va el tema de la evolución en el ámbito de las clases medias. El mismo ex vicepresidente García Linera nos explicaba varias veces que había un ascenso hacia las clases medias, especialmente sectores periurbanos, etcétera. Necesita este sector corporativo reconfigurar su liderazgo. Yo siempre he criticado el anacronismo político. El anacronismo político significa que en este momento esa asamblea legislativa de 2/3 del MAS no te representa nada, el gobierno no te representa nada, los gobiernos subnacionales ya no te representan nada, ya están fuera de tiempo, a eso se le llama anacronismo. Pero esta movilización te hace dar cuenta que también ahora la dirigencia de estos sectores corporativos también es anacrónica. Ya no corresponde a la realidad, ya no corresponde al momento en el que el país vive. Entonces, esta movilización es el momento, yo creo, fundamental del error estratégico. En este momento se rompe la parte corporativa, empieza a florecer la parte política y empieza a ver la parte de Buenos Aires en el mando del movimiento al socialismo. Este es el momento de vulnerabilidad donde este escándalo, sea cierto o no lo sea, eso ya lo determinarán las autoridades, en su momento es cuando pega, y pega fundamentalmente al liderazgo de Morales. Y aquí se hace una especie de jaque mate. Señores, si Morales sigue a la cabeza de la campaña electoral, este va a ser el tema de las elecciones. Y cuando Luis Arce Catacora y David Choquehuanca vayan a los foros a debatir sobre temas económicos, sociales, políticos, les va a salir este temita, indiscutiblemente. Entonces, la presencia de Morales te contamina definitivamente, ¿no?, el ámbito de la campaña. Pero Marcelo, vas al otro lado. Sí. Marcelo, antes de tomar esa decisión, porque el MAS dice que va a evaluar el efecto político, lo ha dicho ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, hay un elemento
temporal, si tú quieres, y es el silencio de Morales ante esta situación, ante esta acusación, el silencio de gran parte de su gente que dice, hemos invitado gente ligada al MAS acá, nos han hecho poner, sacar y demás cosas para tenerlos en esta noche y han optado, no vamos a hablar del tema, eso les estamos dejando a los periodistas y a los opositores. ¿Por qué el silencio antes de llegar a esa conclusión de decidir si Evo Morales sigue a la cabeza de la campaña o no? Sí, pero te respondo en 2 líneas, en segundos, ni siquiera me voy a tomar minutos, pero déjame concluir la idea. ¿Por qué es el jaque mate? Lo sacas a Morales de la jefatura de campaña, tratas de descontaminar el debate, pero cuidado que al sacar a Morales de la jefatura de campaña, y ese es el gran problema del MAS en este momento, también vayas votando esa lógica de voto identitario, que es el único que ya queda en el ámbito del MAS, ¿no? El MAS no es un partido ya en expansión. El MAS es un partido que prácticamente se está ocultando, se está refugiando en su voto duro, que he dicho no alcanza para ganar las elecciones, ¿no? Y es ese voto identitario. ¿Cómo responderá ese voto identitario si de repente a Morales le dices, chao, se va usted de la campaña electoral, ya no hable, ya no va? Habrá que ver. Y por eso yo digo, es un jaque mate, es una decisión muy, muy, muy difícil que la que va a tomar él. Te respondo el silencio. Es que yo creo que el gran problema de Morales, y es al que hacía alusión Franco precisamente, en el caso Zapata, fue salir de manera muy rápida a tratar de explicar lo inexplicable. Salió a explicar a los 2 días, si no recuerdo mal, el hecho de que sí tuvo una relación con la jovencita, tuvo una guagua, la guaguita estuvo ahí, el mismo vicepresidente dijo, nosotros agarramos a la guaguita, y luego se entró en un mar de contradicciones, ¿no? Porque empezaron a aparecer otros elementos, ¿no? La foto, por ejemplo, en el Carnaval de Oruro, luego la típica salida de Morales, cara conocida, ¿no? Es decir, creo que ahora el MAS aprendió y sabe que cualquier explicación en este momento de intento de salvar a su jefe, que además ahora las fidelidades en el MAS, me imagino, ya son distintas, ya no hay la obsecuencia, porque Morales ya no es presidente, está lejos, y por eso muchos dicen, Sergio Choque y Eva Copa han dicho, yo no pongo las manos al fuego por Morales. Víctor Borda ha dicho, señores, el ciclo de Morales se acabó, se terminó. Escuchar decirles eso hace 2 años hubiese sido imposible, hace 1 año y medio hubiese sido imposible. Entonces, el gran problema está en que nadie va a salir a defender algo que en los próximos días, como tú lo has dicho, puede todavía tener más elementos de prueba. Si tú me permites parafrasear la cosa, salieron las fotos de los piecitos. El señor Estrambasaguas, que es el hombre en esto, nos ha dicho que él, teniendo acceso a la investigación, no sabemos sus fuentes, no las tiene por qué revelar, ese es un principio periodístico que hay que respetar. Hay 70 fotografías y solamente están circulando alrededor de 15, ahora tal vez 16 o 17 fotos en las redes sociales. Y cuando se le preguntó por qué no publica el resto de las fotografías y demás, dijo, cuidado, hay un contenido muy censurable en las demás fotos que existen. Esa es una especulación. Bueno, le estás dando también cierto pudor a Estrambasaguas, al periodista español, que no lo tiene. Porque él dijo, amenazó con publicarla. Bueno. ¿No? Valiéndole un corcho la dignidad de la supuesta menor. Exactamente. A la que se pretende. Pero hay una línea de su periódico que le habría prohibido esto en el ámbito de tener consecuencias legales, ¿no? Precisamente. Y él mismo reconoció que esas eran las limitaciones que él tenía. ¿Por qué? OK Diario ya tiene sentencias en contra por amarillismo. Se ha fundado esta página digital en 2015. Alguien que trabajó en El Mundo también de España, recibió una indemnización, creó esta plataforma y en los cortos 5 años, imagínate, ya tuvo una sentencia por falta de ética en la información. Claro, pero eso
Gabriel, estamos en un momento electoral y yo les hago la pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que no van a ir apareciendo el resto de las 70 fotos? Por supuesto que van a ir apareciendo. Clarísimo. Yo creo, claro, van a aparecer. Claro, entonces de repente, si alguien sale del MAS a decir, yo no tuve nada que ver, yo ni conocía, yo ni sabía, y yo creo que si no sé, al día siguiente te van a plantar la foto y te van a decir, además, vieja técnica anglosajona, ¿verdad? Los periodistas anglosajones, y tú lo sabes muy bien, Gabriel, funcionan así. Dejan que primero la autoridad te diga y de repente dicen, no, señor, usted miente porque hay esta cosa. Y aparece este otro documento y aparece esta otra foto. Entonces creo que hay un silencio que indudablemente es evitativo en el ámbito de no tener mayores complicaciones. Pero el MAS está obligado a tomar decisiones políticas en las próximas horas, en los próximos días, porque esto parece ser recién la punta de un ovillo de un escándalo que puede ser el tema central en las elecciones, lo cual terminaría de apabullar las expectativas electorales del MAS. Y yo me atrevería a decir, Gabriel Franco, que ya la comodidad de Arce Catacora de ganar las elecciones, aunque sea en primera vuelta, no es tal. Estoy convencido de que el MAS va a tener que sufrir y sufrir harto si quiere estar entre las dos fuerzas políticas más importantes en el próximo proceso electoral. Veremos cómo reaccionan. En este momento tenemos 3 segmentos electorales. Tenemos el voto duro del MAS, tenemos el voto duro radical anti-MAS, anti-Evo Morales, y tenemos un voto intermedio, ¿no? No radical, desencantado de Morales, desencantado de Áñez, proclive a Mesa, ¿no? Por eso Mesa guarda una cautela increíble, está en el centro ahí, no va a atacar ni a Morales, no va a atacar a Áñez, no va a responder de manera histriónica, porque Mesa tiene la expectativa de que de este lado y del otro lado lo que se vaya desmoronando lo va a ir capitalizando él, ¿no? Entonces, creo que el silencio es oportuno, no solamente de Morales y su entorno, sino fundamentalmente de Carlos Mesa en el ámbito de esta estrategia electoral. Sobre el silencio, quisiera darle la palabra también a Franco. Bueno, el silencio, dependiendo del contexto, puede ser o un arma de verdad o un arma de mentira, ¿no? Dependiendo del contexto, como diría Humberto Eco. Y en lo primero, el silencio como arma de verdad en el caso de la investigación a Evo Morales o las acusaciones a Evo Morales resultaría sumamente, desde el plano ético, desde luego, más que de la táctica política, inoportuno, porque si Evo Morales tiene la capacidad de hablar y decir, ¿saben qué? Aquí no pasó nada, ¿por qué no lo dice? ¿No? Y claro, lo más barato, lo menos costoso es callarse cuando posiblemente pueden haber más indicios de responsabilidad. Peor si miento, entonces mejor me callo. Me sale más barato, supuestamente, por un lado. Por otro lado, ya que hablas de Mesa, algo parecido pasó en la elección suspendida del año pasado, ¿no? Mesa y las acusaciones en contra de Mesa por el pago de la candidatura del año 2002, y él también cayó, dijo, no, guerra sucia, me voy. Tampoco a Mesa le conviene empezar a pedir y exigir verdad, porque él también se cayó en esa tónica de silencio que, más de precautelar y guardar derechos, no aclara las cosas, es una negación a la información transparente y un posible reconocimiento implícito de que algunas cosas no se han hecho bien y que desde la reflexión política y la táctica política, la estrategia política, podría resultar más barato que decir la verdad y defender los derechos de unos y otros. Voy con mensajitos. Rodrigo Andrés Morales, la denuncia se da a raíz de la detención del auto oficial. ¿De qué doble intención habla Silva? Pregunta Rodrigo Andrés. Gracias, Rodrigo Andrés. Orlando Lozano Ugarte, quien calla, otorga, menciona. Puede ser una dimensión del silencio. Quien calla también puede tener fundamentos de veracidad en ese silencio, depende de qué tipo de silencio estemos hablando.
Ana Rojas, ¿cuál dignidad? Dice, ella solita se vendió. Una mujer contra una mujer, contra NMC. Franco. Bueno, sin duda, desde el punto de vista ya electoral, creo que todas las fuerzas políticas opositoras al MAS, Juntos, Comunidad Ciudadana, Creemos, etcétera, por supuesto que van a actuar en función de la necesidad. Y la necesidad es, obviamente, el fin justifica los medios. Entonces, sin duda, no es casual que este Entrambasaguas haya sacado a relucir este problema, porque ha debido haber alguna conexión política entre este periodista español y algunos actores de la oposición o incluso del gobierno. No lo sabemos, pero hay una conexión política. Porque no perdón, es gratuita. Franco, ¿te puedo hacer una pregunta? Una pregunta. Sí. ¿No se les ha pasado, Gabo, Franco, por la cabeza que esta información también no haya salido del mismo MAS? Generalmente sobredimensionamos mucho, ¿verdad? La capacidad de espionaje, de inteligencia de ciertos gobiernos, pero la experiencia, y creo que la experiencia periodística que, por ejemplo, tiene Gabriel, nos lleva a decir que indudablemente a veces estas cosas no salen precisamente de fuera, sino salen de dentro, y hay gente probablemente dentro del movimiento al socialismo que esté interesada de que Evo Morales ya no sea el actor central de ese esquema político. Cierro paréntesis. Claro, hay algunas tesis, ya que tocas el tema periodístico y demás cosas, ¿no? El periodista español realmente investigó. Hay una hipótesis de que yo pienso y que yo la lanzo, de que digo que no, que simplemente el canal por el cual se expresa un interés político superior. ¿Por qué? Lo de este periodista español salió luego de la visita de los europarlamentarios de Vox y la reunión con Arturo Murillo. Y tú te preguntas, y muchos decían, ¿no? La opinión pública boliviana, ¿por qué estos periodistas españoles hacen lo que los bolivianos no hacen? Nos están dando lecciones de periodismo. Bueno, si periodismo es pararte en la puerta de un exministro y no hacer un trabajo a profundidad, las 24 horas para esperar que el sujeto aparezca, ni siquiera para consensuar una entrevista, sino para meterle una cámara, hable, ¿por qué? Ni siquiera la lucha por generar contenido, porque los procedimientos son otros. Ahí te preguntas, ¿no? ¿Quién le dio la información de la vivienda de Carlos Romero? ¿Quién le dio su paradero, los movimientos? O sea, todo eso puede ser legítimo, pero aquí ¿qué pasa? O sea, no puede ser que quien investiga supuestos hechos de corrupción o irregularidades sea aquel que tiene el beneficio de tener una relación cercana con algún grupo interesado. ¿Te das cuenta? Cómo él estuvo en el momento de la partida y en pista de aterrizaje o de despegue cuando aparecieron los encapuchados. Y luego varios colegas, respeto el trabajo de los colegas, pero no lo comparto, entrevistan al sujeto como si fuera algo extraordinario. No ha hecho nada extraordinario, porque hay alguien que tiene una intención. Entonces hay que ir depurando esas cosas, que no están bien, porque igual, mi cabeza, ¿por qué si los defensores de la verdad lanzan todas estas supuestas evidencias, por qué lo hacen siempre en tiempos políticos? Y tú dijiste, Lugo, Franco dijo, Bill Clinton, Mao Zedong y demás. ¿Por qué sale en este tiempo y luego se desvanece después? Algo está pasando. Perdón, Franco, discúlpame. Tengo un mensaje para que no se vaya. Si me dejas hablar, solo quería agregar que este escándalo está calculado desde el punto de vista de la campaña. Por supuesto que lo va a afectar, lo está afectando y lo afectará mucho más al de todos sus dos candidatos, tanto Luis Arce como David Choquehuanca. Entonces, es un efecto calculado, es un efecto promovido y finalmente
esto estaba profundamente meditado en el momento en que, por supuesto, están empezando a salir algunas intenciones de voto, etcétera. Entonces sale en una especie de patada voladora similar al zapatazo que le dieron a Evo Morales una semana antes del referéndum de revocatoria, del referéndum del 21 de febrero del año 2016, en el que la gran mayoría de la población se volcó en contra de la modificación de la Constitución para la reelección de Evo Morales. Entonces, así como ese zapatazo le llegó en plena cara a Evo Morales, estaban calculando otro reverendo zapatazo con el caso de esta jovencita que ahora lamentablemente ha perdido su celular y obviamente van a ir sacando estas fotografías, filmaciones que en el ámbito del amarillismo y de la campaña política sucia, de la guerra sucia, va a ser el festín, yo creo, en los próximos días. Es lamentable, pero es el festín. Ahora, claro, este es un efecto del clima de la campaña presidencial, de las elecciones, y que les viene como anillo al dedo a Comunidad Ciudadana, a Juntos y a otros actores que quieren, por supuesto, bajar mucho más la intención de voto del MAS, del 30%. Bueno, inicialmente, si vamos a pensar antes de la pandemia, las intenciones de voto de algunas encuestas estaban entre el 32 y el 36%, ha bajado ahora hacia el 30%, probablemente baje más, ¿no? Y definitivamente estos escándalos le van a afectar seriamente porque el tema del silencio no solamente está concentrado en la figura de Evo Morales, esto ha rebotado también a los candidatos. David Choquehuanca no dice nada, los estrategas de la campaña aquí en la ciudad de La Paz no dicen nada, Luis Arce así entre temblores e incertidumbre dijo que se trata de un tema particular, o sea, a eso solamente atinó a decir, después cerró el pico y eso evidentemente le va a generar serias facturas electorales en la carrera, bueno, de aquí a 2 meses. Es el mismo silencio de Yanine Áñez. Exacto. Cuando se silencio calculado, ¿no? Su candidatura y los respiradores. Es el mismo silencio. Así bueno, lo que apuntas, Gabriel, es muy importante, ¿no? Estamos ya a la apertura de un momento donde se va a dar donde más duele, ¿no? Creo que no es una elección, Franco, donde necesariamente se van a tener que sacar los perfiles o los mejores perfiles de exposición de los candidatos. Ya lo habíamos visto en atisbos en la anterior elección, la gente va a optar por el menos malo, o sea que no se esfuercen mucho en tratar de mejorar sus perfiles, ¿no? Es decir, creo que hay perfiles muy deteriorados en este proceso electoral, lo cual puede traerte problemas de gobernabilidad después de la elección, y el próximo año podría ser muy duro. Pero en este momento no solamente te basta exponer lo bueno del candidato, tratar de construir algo del candidato. Tú en cada campaña electoral tienes 2 cuartos, ¿no? El cuarto blanco que dice, a ver, lo maquillaremos, lo peinaremos, le pondremos tal elemento de discurso, crearemos el imaginario de liderazgo, ¿verdad? Y hay el otro cuarto que no tiene nada que ver con el cuarto blanco, se llama el cuarto negro, ¿no? El dark room, es el donde tú sabes que a veces no te basta con tus propios esfuerzos, tienes que bajar al otro, ¿no? Y creo que esta última parte de la campaña electoral va a ser muy dura en ese dark room, o sea, en el cuarto oscuro. Estoy plenamente convencido que los candidatos van a empezarse a dar donde más le duele. Creo que este tema que se ha posicionado sobre el MAS va a ser dolorosísimo para el MAS. Pero además bajo un imaginario que tú ya dijiste, Franco, ¿no? No pareciera ser nuevo, sino más bien es volver a vivir estos imaginarios de denuncias durante los 14 anteriores años. Y por eso yo digo, la movilización fue errada, porque ¿quién no sufrió el terror cuando Evo Morales renunció? ¿O quién no sufrió el terror de las movilizaciones ante bloqueos, escasez, etcétera? Y el MAS te vuelve a traer ese imaginario colectivo nuevamente, y es ahí donde yo creo que se da un balazo en los pies y realmente apunta. ¿Qué es lo que le duele a Yanine Áñez? Y ayer Ricardo Paz se lo dijo en 26 segundos.
gran habilidad de Ricardo Paz, ¿no? Primero, el tema de la utilización de bienes públicos del Estado, muy parecidas a las de Evo Morales en el ámbito de la campaña, y lo otro, por supuesto, es el tema de la repostulación, que nadie se lo va a perdonar, o que muy poca gente se lo ha perdonado en el ámbito del criterio de la opinión pública. ¿Y cuál es lo que le duele a Mesa? A Mesa le duele su falta de liderazgo, su falta de carácter, pero fundamentalmente acecha un error del pasado. Y ese error del pasado es que Mesa, no nos olvidemos, renunció ante la imposibilidad de contener problemas muy serios en el país. Hace 2 semanas, en Página 7, y con esto cierro, Mesa ha hecho una descripción de analista político, me ha parecido genial, y nos ha dicho que el país el próximo año entra en un proceso de crisis superior al de la UDP. Los que estamos en este Zoom sabemos que ha sido la UDP. Otro día les explicaremos a los que no han vivido ese tiempo tormentoso. Y nos dice que el país puede entrar a un proceso de crisis mayor al de las posguerras. Y si revisamos lo que vivió el país después de la guerra del Chaco, después de la guerra del Pacífico, es dramático. Entonces, claro, ayer Áñez le dice, cuidado, Carlitos, cuidado te hagan bu y tú te mandes a pelar, renuncies, y entonces permitas otra vez el retorno del MAS. Entonces, creo que es el momento electoral donde seguramente los candidatos se van a empezar a dar donde más les duele, con toda certeza. Déjame hablar.